Qué bendición volverlos a saludar, mis queridos hermanos. Algunos andan de vacaciones, pero para los que estamos, bienvenidos. Hoy quiero compartir esta porción de la palabra del Señor con cada uno de ustedes y lo vamos a hacer en San Mateo, para los que tienen sus Biblias, versículo 12, San Mateo, versículo 12. Vamos a leer los versículos 24 al versículo 40. Esto nos va a ayudar, hermanos, para comprender algunas verdades que hoy la palabra del Señor nos va a enseñar. Y dice así la palabra del Señor: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos va a ayudar a comprender un poco sobre este tema. Los hombres que maldicen a Dios. Este es nuestro tema para esta preciosa mañana. Sobre los hombres que maldicen a Dios. Los hombres, por naturaleza y por su condición pecaminosa, muchas veces maldicen a Dios, y a veces lo hacen por ignorancia. Pero tenemos que ver que otras veces no. Otros, tal como está acá en el texto,
son poseídos por el mismo demonio y también maldicen a Dios utilizando las mismas escrituras, pero mal interpretadas, y que sacan a luz que en realidad son hijos del demonio. ¿Qué revelan las escrituras de los hombres que maldicen a Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la escritura? Hoy la palabra de Dios nos va a dar por lo menos 3 respuestas sobre nuestro tema, los hombres que maldicen a Dios. Hay una primera verdad que encontramos en el versículo 24 y lo dice de esta manera. Escuchemos qué dice el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermanos, la primera respuesta que tenemos sobre los hombres que maldicen a Dios es que son hombres que atribuyen las sanidades de Cristo a la obra del diablo. Esta es la primera verdad que podemos encontrar acá. Y podemos notar que encontramos acá un alma sometida al poder de Satanás, almas doblegadas ante Satanás, cautivados y ciegos por él, ciegos a las cosas de Dios, y muda ante el trono de la gracia. Nada ve y nada dice a propósito, porque no discierne lo que viene de Dios. Satanás ciega los ojos con la incredulidad y sella los labios de la oración, porque Dios no les responde ni por más que oren. Mientras más gente magnificaba a Cristo con lo que Él estaba haciendo en su ministerio, más deseosos de injuriarlo estaban los fariseos. Había más deseo de injuria contra el Mesías. Es evidente que si Satanás ayudaba a Jesús a expulsar demonios, el reino del infierno estaba dividido, y estaba dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podrían resistir ellos? Esto les enseñaba a ellos que estaban muy equivocados con lo que estaban atribuyéndole a Jesús. Y tenemos que entender que acá en el fondo de estos versículos hay 2 grandes intereses en el mundo. Y cuando los espíritus inmundos son expulsados por el poder del Espíritu Santo, en la conversión y el arrepentimiento de los pecadores a una vida de fe y obediencia, de acuerdo a lo que Jesús estaba haciendo, Jesús mismo les dice a ellos con esta gran verdad: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y cuando nosotros vemos lo que Jesús expresa, una vida nueva en Cristo está sobre la tierra. Alguien ha nacido espiritualmente. El reino de los cielos se goza porque alguien ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. Todos los que no ayudan ni se regocijan con esta clase de cambio en el poder de Dios están contra Cristo. Aquellos que solo ven una sanidad externa, aquellos quienes solo ven los milagros externos, aquellos quienes solo les interesa la vida temporal que ofrece este mundo, aquellos que quieren ver tantas cosas en lo que Jesús tiene poder para hacerlo, pero les interesa nada más lo temporal, el cascarón de la esencia de la vida. Tristemente no logran ver que la mayor felicidad es cuando un pecador es alcanzado por la gracia de Cristo, porque el reino de Dios ha llegado por el poder del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo para dar testimonio que Él sí tiene poder. Y lastimosamente, hermanos, muchos cristianos son tentados a no percibir, porque a veces como si que el mal trabaja solo para nuestras necesidades temporales, pero el Señor nos lleva a la recapacitación que debemos de tener mucho cuidado, porque esto cegó a los religiosos, esto cegó a los fariseos, a los saduceos. Tanto era que miraban milagros y sanidades,
Pero ni aún así ellos lo que decían es atribuirle toda clase de peste, de maldición contra el Señor. Lo que él está haciendo lo hace por el poder de Belcebú. Ni en eso estaban de acuerdo. Y cuando nosotros vemos todo lo que el Señor explica, nos lleva a estas grandes verdades para comprender, mis hermanos, que si ellos dicen sino por Belcebú, los religiosos, príncipe de los demonios, podemos nosotros notar, mis hermanos, que en el trasfondo de la cultura judía, practicar la magia mediante el poder de Satanás era un delito capital que podía castigarse con el apedreamiento de acuerdo al Antiguo Testamento. Estaba prohibido. Pero la comparación y equiparación de Jesús con un hechicero sí fue común entre los judíos ciegos por el pecado. Incluso en los primeros siglos del cristianismo, ni aun viendo maravillas, los hombres en el ministerio de los apóstoles se comportaban de la misma manera. Los líderes religiosos ciegos por el pecado atribuían las sanidades de Jesús a la obra del diablo, y esto solo revela de que estos hombres son hombres que maldicen a Dios. Son hombres que maldicen a Dios. Pero quiero llevarles a esta otra gran verdad que enfoca la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 32 nos da otra respuesta en relación a nuestro tema. Los hombres que maldicen a Dios. Escuchemos qué dice este versículo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la verdad que encontramos acá en relación a lo que es nuestra enseñanza, nuestro tema? Los hombres que maldicen a Dios. La otra verdad que podemos encontrar es que son hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo. Si son hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo, sería interesante aprender las ideas que hay de fondo para tener precaución en lo que creemos o decimos. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo son los que maldicen, injurian como una gran ofensa contra la majestad divina abiertamente y premeditadamente. Rechazan la obra divina del Espíritu Santo porque es el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Blasfemar contra el Espíritu Santo tiene que ver en rechazar lo que es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Podemos nosotros comprender que la obra del Espíritu Santo, si convence al pecador acerca de Jesús como el Mesías divino, nos ayuda a comprender que era el único medio en que Dios podía salvar al pecador, perdonarle sus delitos y pecados, y esto era obra del Espíritu Santo para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y todo aquel que atente contra la obra del Espíritu Santo es porque no va a tener perdón ni en el mundo en que está ni en el mundo venidero. Estos religiosos líderes negaban continuamente la voz del Espíritu Santo. Estos religiosos rechazaban la oportunidad convincente y contundente de arrepentirse, injuriando y blasfemando al Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que estos religiosos se negaron a reconocer el amor divino y la obra redentora de Cristo con la guianza del Espíritu Santo, ellos mismos se estaban condenando. Estos religiosos, con palabras de odio, de reproche, atribuían la sanidad de Cristo por la obra del diablo, y así sacaron a luz que amaban más las tinieblas que la luz, amaban más el pecado y amaban más a su padre el diablo. Y cuando nosotros vemos lo que acá hay, entonces nos ayuda a comprender que los hombres que maldicen a Dios son hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo.
Hermanos, Cristo sienta aquí el ejemplo para que los hijos de los hombres estén dispuestos a perdonar las palabras que se dicen contra ellos, porque Jesús fue perdonador. Pero contra la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, ese pecado es imperdonable. Mis hermanos, podemos tener la seguridad de que los que indudablemente se arrepienten y creen en el Evangelio no han cometido este pecado o algún otro de la misma clase, porque el arrepentimiento y la fe son dones especiales de parte de Dios. El pecado tembloroso y contrito tiene en sí mismo el testimonio de que no es así en su caso, para marcar la diferencia. Incluso para poder entender esto, un fariseo como Saulo de Tarso pudo ser perdonado aún por hablar en contra del Hijo de Dios, contra el Mesías, persiguiendo al Mesías, persiguiendo a sus seguidores. Pero de acuerdo a lo que dice Primera de Timoteo 1:13, aquí estaba una incredulidad que provenía de la ignorancia, pero que el Señor lo alcanzó porque la obra poderosa en el Espíritu Santo fue real en la vida del apóstol Pablo cuando se convirtió. Pero todos aquellos que saben que las afirmaciones de Cristo son verdaderas y lo rechazan de todas formas, pecan contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, quien testifica de Cristo y nos da a conocer su verdad, es una gran verdad que nadie puede sacarlo de la Biblia. Y Juan capítulo 15 versículo 26 nos dice de esta manera para meditar en lo que estamos aprendiendo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, escuchemos esto, lo que dice Jesús: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren cómo Jesús habla del Espíritu Santo, para entender que estos hombres estaban rechazando, blasfemando contra el Espíritu Santo. El perdón no era posible para aquellos fariseos quienes presenciaron milagros, conocían la verdad de sus afirmaciones y aún así blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque ellos habían rechazado ya cualquier posible revelación que apuntaba hacia Cristo. Y esta gran verdad que hay acá en el fondo nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que tenemos en Hebreos capítulo 6 versículo 4 al versículo 6. Y esto nos dice la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que ellos, como eran fariseos, a ellos se les dio los mandamientos, las 613 leyes. A ellos se les dio el privilegio de ser el pueblo de Dios. Estos hombres probaron, escuchen esto, probaron de la gracia de Dios, pero no lo ingirieron. No lo ingirieron a la profundidad de su alma, y ahora estos estaban siendo condenados porque estaba saliendo a luz que eran falsos hombres de fe, falsos cristianos, falsas profesiones, hombres que estuvieron dentro del pueblo de Dios. De igual manera, la Biblia dice que dentro de la iglesia habrán falsos pastores, falsos maestros, falsos discípulos de Cristo, falsos cristianos, porque viene la hora que cuando Dios en su potencia manifieste la obra del Espíritu Santo, nos hace recordar sobre las 10 vírgenes. Dice que cuando venga el Señor Jesucristo, 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. ¿Y qué marcó la diferencia?
Lo que marcó la diferencia es que las prudentes tenían aceite dentro de sus lámparas, que solo está simbolizando la presencia del Espíritu Santo. Y las otras 5 solo está simbolizándole las apariencias de conversiones, la apariencia de ser cristiano, la no autenticidad de ser hijo de Dios, de solo ser un religioso por simpatía o por conveniencia, pero no por el don de la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre pecador. Y esto marca la diferencia. Hombres que probaron de la gracia de Dios, estuvieron dentro de la iglesia. Y el primer ejemplo lo tenemos en Judas. Judas tuvo al maestro perfecto, tuvo al divino maestro, la encarnación de Dios mismo a la par de él, los mejores consejos, los divinos consejos, la mejor guianza, el mejor pastor. Pero llegó el momento en que el Señor mismo saca a luz que no era un auténtico discípulo y le dice: haz lo que tienes que hacer. ¿Y saben qué dice la Biblia? Se fue y fue a vender al maestro por 20 piezas de plata. Y esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, mis hermanos, en relación a nuestro tema: que los hombres que maldicen a Dios son hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo, y que a muchos de ellos se les va a dar la oportunidad de estar dentro de la misma iglesia, así como Dios les dio la oportunidad que dentro del mismo pueblo judío les dio la bendición de estar dentro del mismo pueblo, pero su fe era falso, su religiosidad era falso. Y a veces Dios permite un año, 10, 20, 30 que estén dentro del pueblo, pero va a llegar el momento en que van a tener que decir de que ellos no creen en el Hijo de Dios. Ellos rechazan la obra del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Y esto es lo que está diciendo Hebreos. Y por eso es que Hebreos 10:29 lo dice de esta manera: ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu Santo de gracia? Notemos esto que dice Hebreos 10:29. Hermanos, muchos van a ser rebeldes a la palabra de Dios, ni aún estando dentro de la misma iglesia. Yo quisiera, hermanos, en la gracia, en el amor de Dios, que los que en realidad estemos aquí, de verdad hemos nacido de nuevo y seamos auténticamente cristianos, legítimamente cristianos, convencidos por la obra del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, para que exaltemos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, para que Él se manifieste en nuestra vida, para que demos frutos dignos de arrepentimiento y para darle gloria y honra solo al Señor. Yo deseo eso como pastor, pero que ha de ver más de alguno que su conversión es falsa. Y yo espero que todos en realidad entendamos estas grandes verdades. Y entonces los hombres que maldicen a Dios, tal como la palabra del Señor nos ha ayudado a entender que son hombres que atribuyen la sanidad de Cristo a la obra del diablo, pero también son hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo. Y quiero terminar con otra gran verdad que dice la palabra de Dios en relación a nuestro tema. Los hombres que maldicen a Dios, quiero llevarles a lo que dice el versículo 38. Tenemos otra gran respuesta. Versículo 38. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Miren qué dice el texto: deseamos ver de ti señal. ¿Cuál es la otra verdad en relación a nuestro tema sobre los hombres que maldicen a Dios? También son hombres que demandan de señal divina.
Y pareciera ser que esto, en el término lógico, natural de la palabra, no tenía nada malo. ¿Qué de malo tiene que yo pida una señal? Pero el asunto es que cuando la Biblia empieza a sacar a luz lo que había en el corazón de ellos, sale a luz la potencia de la maldad, de los intereses mezquinos que había en el corazón de esta gente. Los judíos sentían una necesidad patológica por las evidencias y las señales, porque desde el principio de su historia como pueblo de Israel disfrutó de las más variadas señales, los más sensacionales prodigios. Vieron mares abiertos, columnas de nube y de fuego, señales en la tierra y en el cielo. Portento tras portento, Dios manifestaba su favor para con el pueblo escogido. Sin embargo, esto mismo los cegó. El sobreénfasis en estas cosas les impidió reconocer las obras y los tratos del Señor en su nacimiento y ministerio como la máxima revelación de Dios. Los propios milagros y señales y maravillas, todo lo que vieron, eso mismo los cegó para que no entendieran que Jesús venía más que por milagros y sanidades exteriores, venía para hacer milagros y sanidades en el arrepentimiento, en la conversión del hombre de sus delitos y pecados. Pero ellos no distinguían. Se hicieron a sí mismos incrédulos y demandaron señales por falta de fe, no como comprobación de cuál fuera la buena voluntad de Dios. El Señor Jesucristo les mostró milagros. El Señor Jesucristo les mostró señales como nunca antes se había hecho. Y acababan de ver uno que fue sanado porque era ciego y porque era mudo. Acababan de verlo. Pero la gran mayoría no le creyó. Atribuyeron ese hecho maravilloso de Cristo a la obra de Belcebú y lo mandaron a matar. Mis hermanos, podemos nosotros notar que Pablo es milagrosamente liberado de la cárcel en Filipos. Es precisamente por esto que los dones de señales jugaron un papel importante en el inicio de la fe cristiana, porque era cumplimiento de las profecías. Es realmente llamativo que la vasta mayoría de prodigios y señales fueron hechos por los discípulos y apóstoles entre los mismos judíos y no entre los gentiles. La prioridad fue para el pueblo judío, pues estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban descarriados. Pues es a partir de ellos precisamente de quienes se expandiría el reino de Dios a todas las naciones. Y ni aún así fueron incrédulos y ciegos por el pecado, como pueblo judío, como si fueran parte de una campaña publicitaria. Dios tenía que cumplir lo que había dicho como profecía, que cuando iba a venir el Mesías movería cielo, mar y tierra. Estaba escrito que así tenía que ser. Podemos entender que los dones carismáticos o espectaculares atrajeron a la muchedumbre al escuchar el mensaje apostólico, de acuerdo a Hechos capítulo 5 versículo 12 al 16, y sirvieron como confirmación del mensaje de la profecía mesiánica y la confirmación del señorío mesiánico. Pero esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que los hombres que maldicen a Dios son hombres que demandan señal divina por incredulidad y porque están ciegos por el pecado y porque su padre es su padre el diablo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en muchas congregaciones. Tenemos que meditar nuestra enseñanza, nuestra creencia a la luz de la palabra de Dios, porque no todo lo que brilla es oro.
sino va apuntado hacia la obra del Espíritu Santo que convence pecado, de justicia y de juicio. La verdad que Jesús dice: si yo por un dedo echo a Belcebú, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si no entendemos eso, hermanos, estamos cayendo en la trampa del enemigo. Tenemos que tener cuidado. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado tres grandes verdades: que los hombres que maldicen a Dios son hombres que atribuyen las sanidades de Cristo a la obra del diablo, son hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo, son hombres que demandan de señal divina, solo señales externas, pero no interna, de lo que Dios hace donde el hombre no ve. Y eso es peligroso. Como muchos grupos cristianos se están descarrilando porque no ven las maravillas que Cristo hace en el corazón de los hombres. Más que un milagro físico, el milagro de ser perdonado por la sangre de Cristo, por la guianza y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice: todo pecado le es perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo, ni en el venidero, no le será perdonado. Triste con lo que está pasando de manera contemporánea, porque muchos se han descarriado. Pero la palabra de Dios sigue viva y es eficaz. El poder del Espíritu Santo es real. Contentémonos más cuando vemos que un hermanito, sí, antes era drogadicto, pero ahora ya no. Antes era adúltero, pero ahora ya no. Era matón, pero ahora ya no. Era de los que quebrantan leyes terrenales, pero ahora ya no. Cuando vemos ese cambio transformado en la vida de los hijos de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. Amén, hermanos. Pensemos en lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. Los hombres que maldicen a Dios, tengamos prevención, tengamos precaución para ser bíblico en nuestras creencias. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.